La historia comienza con la separación de dos niños, Miharu y Haruto, el cual promete que se volverán a ver y se casarán para que él pueda protegerla, a lo que Miharu aceptó feliz, y durante los siguientes años, Haruto hizo todo para cumplir su promesa, pero un día, mientras iba en el autobús a la universidad, este se salió de control y terminó siendo destrozado por un tren, acabando así con su vida y la de algunos más. Pero Haruto en realidad fue transportado a otro mundo y despertó en el cuerpo de un niño llamado Ryo, el cual era de escasos recursos y vive con criminales, los cuales lo mandaron a limpiarse, y mientras lo hacía, Ryo se siente confundido por tener los recuerdos de Haruto, los cuales no comprende. En eso recuerda como su madre le había explicado que son los únicos con cabello negro, porque eran de otra nación y le prometió que lo llevaría algún día, pero esta promesa quedó en el aire, pues falleció antes de ello. En eso aparecen varias chicas buscando a alguien y le preguntan a Ryo si vio una niña de cabello morado. Él les dice que no, aunque la chica llamada Celia le hace una pregunta amablemente, pero obtuvo la misma respuesta, pero sí que les dio indicaciones del lugar, además de que les dijo que debían cambiarse sus ropas, porque estas llaman mucho la atención. Luego, a pedido de Vanessa, Celia buscó rastros de maná para encontrar a la chica perdida, pero solo pudo percibir el maná de Ryo, cosa que la sorprendió a todas. Luego, Celia le pagó por la información que les había dado y se retiraron. Y Ryo, al ver el pago, no pensaba compartirlo, así que regresó a su casa, pero un mercenario lo terminó apuñalando, aunque las monedas que le había dado Celia lo terminaron salvando. Además, en eso, un espíritu apareció diciéndole que le enseñaría a usar maná. Esta le enseñó que podía usarlo para agudizar sus sentidos y fortalecer su cuerpo, y gracias a esto y a las técnicas de combate de los recuerdos de Haruto, terminó venciendo al mercenario. En eso, ve un saco y al abrirlo, ve a la chica que estaban buscando. Ryo la llevó con quienes la buscaban, pero al hacerlo, estos la vieron como sospechoso de secuestrarla, así que lo llevan a la capital para interrogarlo, pues la chica era miembro de la familia real. Ryo no quería ir con ellos, pero al final accedió. En eso vemos al jefe de los mercenarios acabando con toda la información que había en el lugar. Mientras tanto, con Ryo, este estaba siendo interrogado por un subcapitán, quien revelaba que la princesa fue secuestrada por negligencia de la guardia real y querían limpiar su título, pero aparecieron Vanessa y Celia diciéndole que debían ser amables y que Flora había revelado que Ryo era quien lo había salvado, así que pidieron liberar al chico, que fue curado por Celia, y cuando despertó, esta le dijo que el rey quería una audiencia con él por salvar a su hija, y en la audiencia el rey le dio una beca para asistir a la Academia Real, y en su primer día de clases descubrimos que Ryo no sabe leer ni escribir, así que tendría clases privadas con Celia, quien también era la encargada de su salón, y tan solo teniendo 12 años. Este asiste a sus clases, pero siente que no encaja, además de que unos se burlaban de él. Cuando terminaron las clases, este fue a la oficina de Celia y descubre que es muy desordenada, y también que es muy hábil con la magia. Empezaron las clases, y gracias a los recuerdos de Haruto, Ryo tenía conocimiento de cualquier tema. Al finalizar las clases, le pidió a Celia libros para niños para aprender a leer más rápido. Luego, en una clase de esgrima, resaltó gracias a los recuerdos de Haruto, pues podía pelear fácilmente con su profesor, quien al ver su destreza le dice que tiene madera de caballero. Ryo le agradeció, pero le dijo que no tiene interés en ello. Luego, mientras se preparaba para los exámenes, recuerda la vida de Haruto, de cuando se encontró con Miharu en la preparatoria, la cual desapareció extrañamente, pero a Ryo le da igual el pasado de Haruto. Pasan los días y llegan los exámenes, en donde Ryo empató con la nota más alta y nadie lo podía creer de un plebeyo, lo que provocó el odio de los nobles, menos de Celia, la cual se alegraba por sus resultados, y al celebrar, Ryo descubre que Celia comprende su situación, ya que pasó por algo similar, aunque ella no se aislaba como él y pudo tener amigos. Luego Ryo le dice que no se preocupe, ya que la tiene a ella. Esto la sorprendió y Ryo aprovechó para molestarla un rato con su altura. Pasan 5 años y se llevaría a cabo un torneo entre caballeros de la Guardia Imperial y la clase de Ryo. Los elegidos fueron 3, Alphonse, Stuart y Ryo, pero nadie de la clase estaba de acuerdo con que Ryo participara por ser un plebeyo, pero el profe les dijo que eso no importaba. Luego vemos que la relación de Ryo y Celia sigue igual, aunque ahora son más cercanos, y esta, al enterarse de que Ryo no deseaba ser caballero, se puso triste, pero Ryo le dijo que su deseo es viajar al país de sus padres, pero Celia notó algo raro en Ryo cuando este le contó su deseo. Llega el día del torneo y el rival de Ryo sería Charles, el tipo del interrogatorio, el cual
había descendido de puesto por fallar en cuidar a la princesa, así que quiere desquitarse con Ryo, pero aunque luchó con intención de matarlo, Ryo lo terminó venciendo y lo humilló en menos de 5 minutos. Ya en la noche, Charles se reunió con el embajador del reino Proxia, el cual era la misma persona que mató al que raptó a Flora, y siente un interés en Ryo. Luego vemos como una chica se le declara a Ryo y Celia los ve, y tal vez se puso un poco celosa. Días después, vemos que Ryo no puede usar magia, pero puede hacer conjuros imitando el flujo de esta. Luego vemos que Flora se unió a la clase de Ryo y quiere recompensarlo por salvarla, pero su hermana Cristina no le deja acercarse a él. Sumado a eso, el hecho de que Ryo no quiere juntarse con los nobles lo hace más imposible. Después, vemos que tienen un ejercicio al aire libre que era de llegar de un lugar a otro, exterminando monstruos, todo para poner en práctica los ejercicios aprendidos, y Alphonse los guiaría, a lo que Stuart aprovechó para hacer quedar mal a Ryo. Cuando empezaron, Ryo sintió la presencia de Reiss, quien se sorprende por sus habilidades y quiere averiguar su verdadero poder. La clase siguió hasta que llegaron a un acantilado, ya que Alphonse le había hecho caso a Stuart sobre un atajo. En eso aparecieron unos ogros que lastimaron a Stuart, lo que provocó que este empujara a Flora por el acantilado y Ryo se lanzó a salvarla usando su poder para aterrizar a salvo. Pero cuando iban a reunirse con la clase, Stuart lo terminó culpando de la caída de Flora, y como toda la clase lo apoyaba, Ryo decidió abandonar todo. En eso apareció un monstruo que atacó a todos, y Ryo regresó a salvar a Flora, a la cual habían abandonado, y todo esto era visto por Reiss a lo lejos, y sintió más interés por Ryo. Luego vemos que Celia escucha sobre el accidente y cómo se inculpará a Ryo. Esto la deja confundida, y al encontrarse con Ryo para hablar sobre el tema, estos se terminan despidiendo, pues Ryo se iría, aunque le enviaría cartas, con el nombre de Haruto, y antes de irse, Celia le hace prometer que regresará sano y salvo. Este se lo promete, y en eso vemos que a una chica le piden acabar con Ryo. Días después, este llegó al reino vecino y se pone a reunir provisiones. Luego fue a almorzar ramen para poder continuar sus compras. Luego escribió una carta a Celia, en la cual le dijo que ya no podría enviarle más cartas. Luego abandonó la ciudad, pero se topó con alguien tirado en el piso, y al ayudarlo ve que es una chica, aunque esta de la nada empezó a atacar a Ryo con un veneno, aunque esta no sabía que Ryo sabía recrear magia de curación, por lo tanto anuló el efecto, y mientras luchaban, Ryo vio que era mitad bestia, y gracias a los errores de sus ataques, Ryo la inmovilizó, y por mucho que ella rogara, Ryo la terminó dejando inconsciente y la despojó de sus armas. En eso ve que tiene un collar de esclavitud, y al retirarlo, vemos su pasado, y descubrimos que ella estaba en el mismo autobús que Haruto, y sus recuerdos se habían fusionado con la Tifa, una esclava y mascota de Stuart, quien la trataba súper mal. Cuando esta despertó, Ryo le dijo que si lo atacaba de nuevo, no tendría piedad, y luego la interrogó, pero lo único que ella sabía es el nombre de Stuart, y eso bastó para que Ryo sepa lo que pasa en el reino, y al ver que no hay más personas siguiéndolos, libera a la chica para continuar su viaje, pero la Tifa le pide volverse su acompañante. Este no quería, pero al ver la situación de ella accede y ve lo mucho que ha sufrido la Tifa. Un día Ryo escucha como la Tifa desea volver a Tokio con su familia, y se da cuenta de que pasó lo mismo que Haruto. Al día siguiente, la Tifa le pidió permiso para llamarlo hermano, y este acepta. Luego vemos que su plan era llevar a la Tifa hasta Barbariel, el bosque de los espíritus, con un pueblo de personas bestia, para que esté a salvo, y cuando entraron a la región, fueron hacia un árbol gigante, donde tal vez estaba el lugar que buscaba. Una noche, la Tifa tenía pesadillas, y Ryo usó sus poderes para dormirla. Después, unas chicas bestias llegaron y quieren saber qué hace rondando por ahí, pero notaron que este había utilizado magia de sueño en la Tifa, así que lo secuestraron, y este inconsciente vio un espíritu y sabe que están conectados. Incluso le vio un parecido a Miharu. Al despertar, ve que la Tifa solucionó todo. En eso aparece un sabio del bosque, y las chicas se disculpan con Ryo por cómo lo trataron. Luego la viejita le dice que quiere que se reúna con los sabios para una disculpa más formal. Ryo acepta, y al día siguiente, gracias a la viejita, descubre que el árbol del mundo tiene una barrera que solo permite que los que dominan las artes espirituales puedan verlo, o sea, su poder de réplica. Al reunirse con los sabios, le piden disculpas por todo y le agradecen por salvar a la Tifa, y le concederían una petición. Este les pidió que cuidaran a la Tifa, pero le piden escoja otra cosa, así que pide quedarse en la aldea mientras la Tifa se acostumbra, pero durante ese tiempo pide que le enseñen las artes espirituales. Los sabios aceptan, y después aparece el espíritu del árbol, quien nota el espíritu de Ryo, así que le pregunta cuándo hizo el pacto con él, pero este, al no recordar haberlo hecho, le dice que al hacer un pacto con el espíritu, los humanos son incapaces de usar magia. Ryo, al ver esto, le da permiso al espíritu
espíritu para que investigue su interior y vea si tiene un espíritu. Esta, al hacerlo, encontró un espíritu humanoide, los cuales son de categoría alta, tanto que podría ser uno de los 6 grandes que desaparecieron en la Guerra Divina. Luego vemos la vida de Latifah y Ryo en ese lugar donde pasaron muchos buenos momentos y aprendieron muchísimo sobre las artes espirituales. Un año después, vemos como Rice robó un huevo y se lo entregó a un nuevo miembro de su orden, mientras en el bosque hicieron una ceremonia para hacer a Ryo aliado y a Latifah una habitante nueva. Cuando todo terminó, hicieron una celebración en la cual Ryo ganó el afecto de las chicas, y luego vemos que Ryo debe irse y debe decírselo a Latifah, mientras vemos que el plan de Rice comienza, así que usa al chico como señuelo mientras él toma todos los huevos que estaban cerca. Pero por ahí estaba el bosque de los espíritus. En eso vemos que Ryo se aleja con Latifah para hablar sobre su partida. Esta quería acompañarlo, pero Ryo se lo negó por el peligro que existía. Ella no lo aceptó, así que huyó, pero en eso el espíritu del árbol, Dryas, detecta movimientos extraños, así que mandan a las chicas a investigar, y cuando llegaron, el sirviente de Rice huyó de ellas, pero aparecieron los cuernos, lo que provocó que escapara en dirección al pueblo. ¡Alto ahí! ¿Cómo es eso que no estás suscrito a mi canal? Te invito en este momento a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte. Además, no olvides dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver resumido la próxima semana. Ya sin más que decir, continuamos con el video. A todo esto, Rice había robado los huevos y acabó con su vida. En eso, Latifah vio como el huevo cayó frente a ella y llegó su madre, la cual la vio como la culpable y la empezó a atacar, aunque una de las chicas trató de ayudarla. Pero no fue hasta que llegó Ryo que acabaron con la líder, lo que hizo que los demás huyeran. A la mañana siguiente, Latifah se disculpa con Ryo y le dice que sabía sobre su partida y pensaba que la consideraba un estorbo. Pero Ryo le dice que no es así, pues solo deseaba ir a Yagumo. En eso, Latifah le cuenta que viene de otro mundo, pero este le revela que ya lo sabía y que él también era de otro mundo y no se lo dijo para no traer malos recuerdos. El día de la partida llegó, pero antes los sabios le dieron regalos: una espada que absorbe artes espirituales, una capucha y un espacio temporal donde puede guardar cosas. Luego de despedirse de Latifah, Ryo llega a Yagumo, pero pasaron 2 semanas sin pistas de sus padres. Al llegar a una aldea, pidió hablar con la líder y es llevado ante Yuba, quien al escuchar que viene de otro país, lo deja entrar a su casa para hablar. Ryo le contó que sus padres nacieron en Yagumo y sus nombres eran Zen y Ayame. En eso, Yuba le ordenó a las chicas que salieran y le pidió más detalles. Y cuando Ryo terminó, Yuba confirma que los conoce, pues ella es la madre de Zen, por ende es su abuela. Luego le lleva a las tumbas que le hicieron a sus padres y le cuenta por qué se fueron del país, pero no le dice la razón por la que no podían volver, y se la contaría solo si se quedaba, hasta el momento apropiado. Luego conoce a Rudy, su prima, y al día siguiente conoció a Sayo, su mejor amiga, y a su hermano mayor Shin, al que la abuela le pidió que llevara a Ryo a cazar. Poco a poco, Ryo se ganó el cariño de la aldea, y un día un inspector fiscal estaba por llegar a cobrar impuestos y a llevarse el arroz a la capital para venderlo, y Yuba le pidió a Ryo que escoltara el transporte, pero antes tuvo que lidiar con un tipo que se creía el rey solo por ser hijo de un líder de otra aldea, y debido a problemas con su carreta quería quedarse en la casa de Yuba mientras se arreglaba. Esta aceptó, pero sería en una casa de huéspedes, pero no confiaban en él, así que Yuba accede a que Sayo se quede en su casa, mientras vemos que el tipo planeaba algo con las chicas. Al día siguiente, el inspector fiscal llegó y realizó su trabajo. Ya en la tarde, las chicas vieron a Ryo entrenar y le preguntaron su razón para hacerlo, y este les dice que de niño prometió proteger a alguien que amaba, pero perdió contacto con ella. Ya en la noche, el tipo se metió a la casa de Yuba, pero Ryo lo detuvo, pues le recordó cómo murió su madre, y si no fuera porque lo detuvieron, lo habría matado. Luego se dio cuenta de que se comportó como Haruto, y por eso fue renunciando a su propósito de vengar a su madre, pero recordó que él es el mismo tipo de persona que el asesino de su madre. El día de partir a la capital llegó, y Yuba le pidió a Hayate que le entregara una carta a su padre. El chico aceptó y llegaron a la capital, donde entregaron a los chicos a las autoridades, y Shin le agradeció a Ryo por proteger a su hermana. Luego van a comer camotan y Shin le dice que quiere que su hermana lo pruebe, por lo que Ryo le hace el favor. Incluso llegaron a una tienda de recuerdos donde la vendedora notó que Sayo tiene interés en Ryo
Rio y le dijo que no lo dejara escapar. Luego se toparon con unos bandidos que trataron de secuestrar a una niña, pero Rio los detuvo y la niña era casualmente la hermana de Hayate, quien luego de hablar con su padre sobre el secuestro fallido, le entrega la carta de Yuba y al leerla visita a Rio y le cuenta que él y su esposa fueron sirvientes de su madre, pues ella pertenecía a la familia real de Karazuki y que también conoce a su padre. Le cuenta cómo se conocieron, pues su padre era el mejor soldado y luego de que el rey le pidiera que le pusiera una prueba, Zen al pasarla, Gouki lo terminó recomendando como guardia de la familia real y estos aceptaron, por lo que le dieron la orden de proteger a Ayame y fue así como el amor nació entre ellos. Pero cuando hicieron una reunión para negociar una tregua, el príncipe embajador de Rokuren mandó a secuestrar a Ayame y Zen los detuvo, pero al no haber otro sospechoso, el embajador pidió la ejecución de Zen y la mano de Ayame. Por ende, sus padres los ayudaron a escapar y luego Rio se reunió con sus abuelos, quienes le preguntaron cómo vivió y murió su hija. Rio les cuenta que su padre murió en extrañas condiciones y su madre a manos de un amigo de su padre, y Rio está seguro de que fue quien acabó con su padre y no parará hasta que pueda verlo muerto. Los abuelos le dicen que no lo detendrán, pero antes quiere que peleen con Gouki para asegurarse de que esté bien, pero en la batalla Rio vence a Gouki fácilmente. Luego los abuelos se despiden de él y lo dejan volver con Yuba, quien le revela a Rudy quién es Rio en realidad. Luego este les confiesa que planea dejar la aldea en un año y buscar al que mató a sus padres. El tiempo pasó y un día le dice a Sayo que dejara la aldea. Esto le entristece y cuando Shin regresó la vio llorar y al enterarse de la partida de Rio fue a su casa para pedirle que se quedara. Después llegó Sayo, quien se le llevó a casa y pidió disculpas, pero no renunciaría a su amor por Rio. Pasó el tiempo e hicieron una fiesta para celebrar la cosecha del año donde Sayo le confesó su amor a Rio, pero este le dijo que no puede corresponder sus sentimientos. Ella le preguntó si es por su partida y él le respondió que sí y por otras razones. Por lo tanto, Sayo le pidió que la llevara con él, pero Rio le dice que es imposible y luego de eso se retiró, a lo que Sayo empezó a llorar. Llegado el día de su partida, este se despide de Yuba y Rudy y a la salida del pueblo se topó con Sayo, quien estaba ahí para despedirse de él. Luego este emprendió su camino y llegó al pueblo de los espíritus, en donde se reunió con la Tifa y cenó con los sabios, en donde los puso al tanto de todo y les dice que planea quedarse unos meses y le pide que le ayuden a crear una casa que pueda llevar en el espacio temporal. Los sabios le pidieron dejarlo en sus manos para que pasara tiempo con la Tifa. Luego se instaló en su antigua casa, pero a la mañana siguiente Rio terminó despertando con una chica a su lado y cuando sus compañeras entraron, este les pidió que no pensaran nada malo. Despertaron al espíritu y este les pregunta quién es ella, a lo que el espíritu le responde que es el espíritu con el que hizo el pacto y este le pregunta cómo y cuándo lo habían hecho, pero ella no recuerda nada, pero sabe que su propósito es vivir para él. Por ello le pide a Rio que le dé un nombre. En eso una chica le pregunta el por qué el espíritu lo había llamado Haruto y el espíritu, usando su telepatía, le dice a Rio que sabe todo acerca de su pasado. Esto terminó sorprendiendo a Rio y luego le pone el nombre de Aisha. Se reúnen con los sabios y Dryas para poder examinar a Aisha, pero a Dryas le parecía extraña, ya que al ser un espíritu humanoide debería tener los recuerdos previos a su ascensión y les dijo que tendrían que experimentar con Aisha para descubrir qué tipo de espíritu es. Por lo tanto, Aisha les revela que es capaz de usar todos los elementos. Por lo tanto, hicieron que se enfrentara con Rio, quien se sorprendió al ver que podía seguirle ritmo, pero fueron detenidos para no destruir el pueblo, pues se excedieron solo un poquito y concluyeron que Aisha domina todas las artes, además de que lo que les había mostrado solo fue una parte de su poder. Por lo tanto, Dryas solo le enseñaría a comportarse como un espíritu. Pasa el tiempo y las lecciones de Dryas fueron un éxito, además de que terminaron la casa de Rio, quien al ver la lista vio que debía abandonar la aldea, pero antes de que se fuera debería pasar tiempo con la Tifa, y es entonces que Rio cayó en cuenta que con todo lo ocurrido descuidó a su hermana, y mientras se bañaba apareció la Tifa, quien quería lavar su espalda, y mientras hablaban descubren que tuvieron el mismo accidente y Rio se disculpa por no pasar tiempo con ella, pero la Tifa le dice que lo único que quiere es que vuelva con vida. Ya con todo solucionado, llega el día de la partida y los sabios le dieron un transportador que lo podía llevar a la aldea. El único problema es que no sirve para regresar al punto de partida. Además, le dan un arete que sirve para cambiar el color de su cabello. Luego, este se despide de la Tifa y toman camino a Beltran, pero Rio quería visitar a Celia. En eso vemos que esta se casará con Charles y en la noche, Rio entró a la academia para buscarla, pero al entrar en su oficina vio que estaba vacía y con ayuda de Aisha interrogó a un tipo y se enteró del compromiso de Celia, el cual era un motivo para poder usurpar el trono, además de que la boda sería
al día siguiente. Por lo tanto, Ryo visitaría a Celia para saber si está de acuerdo con el matrimonio, mientras vemos que Charles estaba extorsionando a la familia de Celia para que aceptaran el matrimonio y no perder su posición de nobles. Por lo tanto, Celia se había sacrificado por su padre. Esa noche, en su cuarto, vemos cómo aceptó su destino y desistió de volver a ver a Ryo. Incluso iba a quemar la única carta que éste le había mandado, pero en eso Ryo apareció y Celia lo abrazó. Le dice que lo ha extrañado y mientras se ponían al día, Ryo le preguntó si estaba de acuerdo con su matrimonio y Celia finge que sí, pues dice que es momento de casarse. Ryo insistió, pero Celia no cedió y ya que pronto la buscarían para arreglar detalles de la boda, le pide que se retire y no vaya a la ceremonia, a lo que Ryo obedece y cuando se fue, Celia se puso a llorar. Luego Ryo le cuenta a Aisha que la misión falló y le pide ayuda para recolectar información. Al día siguiente, Charles deja que Celia hable con sus otras esposas y una le dice que aunque sea la hija de un conde, será la séptima esposa y estará por debajo de todas. Celia no se molesta ya que está dispuesta a todo y ese día Cristina fue a su boda como representante de la familia real. Esta le dice que es consciente de la poca autoridad de la realeza y le pide disculpas, pero le promete que cuando pueda ayudarla a recuperar su sonrisa, lo haría sin dudarlo. La ceremonia empezó y el recorrido por la capital empezó, pero Ryo, antes de empezar su plan, hizo que Aisha se comunicara con Celia, quien pensaba que fue a despedirse. En eso, vemos como Ryo corrió hacia ella, derrotando a unos soldados, y cuando llegó hasta Celia, la tomó y fingió que iba a hacerle daño, pero utilizando la telepatía de Aisha, le pregunta una vez más si está de acuerdo con su matrimonio, pues lo que está haciendo es excesivo y sabe que está siendo amenazada. Por lo tanto, no permitirá que alguien a quien quiere tenga una vida donde su dignidad sea pisoteada. Eso hace que Celia admita que no quiere casarse, y Ryo le dice que la llevará lejos, y al ser un secuestro, su padre no tendría culpa de nada y podría mantener su estatus. Al escuchar esto, Celia le pide que la salve, así que para hacer todo más creíble, hacen creer a Charles que el secuestro es real, y ya que este necesitaba a Celia intacta, el plan de Ryo fue más fácil, porque no podían atacarlo con magia. Este lleva a Celia a un callejón, en el cual se separarían, pues Aisha se llevaría a Celia a otro lugar y él sería el señuelo. Este hizo todo a la perfección, pero en un punto lo terminaron rodeando y tuvo que enfrentarse a Alfred. La batalla estaba igualada, pero Ryo fingió morir al recibir uno de los ataques de los soldados, los cuales se creyeron todo, pero Alfred se dio cuenta de que este había logrado escapar. Luego se reunió con las chicas para emprender su viaje y Celia le agradeció por haberla salvado, pero cuando estaban a punto de irse a un lugar seguro, se empezaron a abrir portales de los cuales emergieron humanos del mundo de Haruto. En eso, Aisha sintió una presencia, así que le pidió a Ryo que fuera a uno de estos para que los ayudara. Este llegó al lugar, pero unos bandidos llegaron antes y los habían secuestrado, así que se terminó enfrentando a ellos y descubrió que uno de los humanos que salió del portal era Miharu, dejándonos en suspenso para la segunda temporada. Esta es la historia de Takumi, un chico de 28 años quien fue desvivido gracias a un error de Silphil, el dios del viento. Y para abreviarlo, le vamos a decir Sil, el cual se encontraba cerrando una brecha interdimensional y sin querer terminó matando a Takumi. Así que para compensarlo, lo mandó a un mundo mágico. Y una vez llegó a ese mundo, Takumi se dio cuenta de que había rejuvenecido, pues ahora tiene 20 años. Y al recorrer el bosque encontró monstruos, así que se deshacía de ellos. Pero en eso se terminó encontrando dos gemelos abandonados, así que los terminó vistiendo, los alimentó y los adoptó. Takumi les puso el nombre de Alan y Elena. Al rato, se enteró de que los niños eran súper fuertes, pues podían percibir monstruos sin verlos, además de que los derrotaban de un solo golpe. Takumi lo felicita por ello, lo que provocó que los niños se encariñaran con él. Al día siguiente salieron del bosque y llegaron a la ciudad, y fueron a la iglesia para hablar con Sil. Takumi le habló sobre los gemelos, y descubrió que fue él el que hizo que se encontrara con los niños. Además, Sil le revela que no eran niños normales, pues estaban vinculados con la deidad del agua. Al final, Takumi decide quedarse con los niños, y luego de despedirse, los tres fueron a descansar a una posada, ya que a la mañana siguiente fueron a inscribirse a un gremio donde les explicaron los laberintos y todos los diferentes rangos existentes, pero ellos, al ser nuevos, les pidieron un nombre, así que Takumi eligió llamar a su grupo Alas Blancas. Luego de ser inscritos, los pone
ponen en rango F, así que tomaron una tarea de recolectar plantas. Al terminarla, fueron a entregar las plantas, pero se toparon con un tipo de rango C, quien no aceptaba que unos niños sean aventureros, y al tratar de agredir a Takumi, los niños lo terminaron golpeando, pero antes de que pasara a mayores, Takumi los detiene. En eso llegó el segundo capitán de los caballeros, Ruben, quien estaba confundido por lo ocurrido, pero en eso los niños se ponen a llorar porque no quieren que Takumi los deje, aunque los termina tranquilizando. Luego Ruben se entera de todo lo ocurrido antes de que él llegara y se disculpa por lo ocurrido. Luego pregunta por qué los niños estaban llorando, así que Takumi le explica todo lo ocurrido. Ruben, al escuchar todo, decide usar sus influencias para que Takumi pueda adoptar a los gemelos, además de que Ruben les pidió a los tres unirse a la próxima expedición del bosque Gaia para investigar y reducir la cantidad de monstruos, así que pasaron los días y Takumi extrañaba sus panes decorados. Por lo tanto, los tres fueron a la panadería a pedir que les hagan panes rellenos, ya que en ese mundo no existían, así que los panaderos le ayudaron y les terminó encantando la receta, así que querían comprarle la receta a Takumi, pero se las dio a cambio de nada. Al día siguiente, los ascendieron de rango, así que fueron a un laberinto donde Alan y Elena terminaron guiando a Takumi. Derrotaron muchos monstruos recolectando objetos como slime y miel, además de derrotar al jefe final, el cual les dio muchos objetos. Incluso encontraron unas bombas y al salir se encontraron con un Fenrir, el cual fue un regalo de la deidad del agua por adoptar a los gemelos. Así que como ya tenía un pacto con Takumi, y los gemelos lo aceptaron y le pusieron el nombre de Yul. Después Takumi decidió esconderlo en su sombra porque no quería hacer un alboroto en la ciudad. Luego fue a hablar con Sil, quien se molestó de que la deidad del agua le ganara en mandarle un familiar a Takumi, así que le dice que él le dará uno también, además de que le da muchos regalos más. Takumi no quería recibirlos, pero terminó aceptando por las buenas. Después fueron a dormir y a la mañana siguiente fueron a reunirse con la bestia que Sil le había dado a Takumi, el cual resultó ser un tigre blanco y un halcón. Takumi los terminó nombrando como Fit y Bolt para luego ponerle collares a las tres bestias. Después estos se encogieron y fueron a comprar ropa para los gemelos. Luego empezaron el viaje al bosque de Gaia, donde conocemos a Isaac, quien siempre termina regañando a Ruben. Pero antes de partir, Takumi y los gemelos perciben una hostilidad en el aire. Empieza la expedición y los tres destacaron bastante porque podían percibir monstruos desde lejos, y después de que todos derrotaran a una infinidad de monstruos, llegó la hora de comer, así que Takumi le dio panes rellenos a los gemelos, lo que llamó la atención de los demás, pues eran súper difíciles de conseguir en el pueblo, y ya que Takumi tenía un montón, les terminó convidando a los demás. Pasaba el tiempo y los tres sintieron que alguien los observaba, pero no sabían quién. En eso apareció una víbora gigante, la cual fue difícil de derrotar, pues en un punto los gemelos se colgaron de ella, lo que provocó que fuera más difícil vencerla. En eso Takumi encontró a la persona que no dejaba de verlo con ganas de matarlo, y todo eso solo porque estaba enamorado de Ruben, pues estaba celoso de que Takumi se ganara su confianza más rápido que él, y ante la mirada de Takumi, Ruben afirma que le gustan las mujeres. Después de esto cenaron y aclararon las cosas, dando por finalizada la expedición. Luego los subieron de rango a los tres y vendieron lo conseguido en el bosque Gaia y el laberinto que habían culminado en tiempo récord, pero para proteger a los niños, Takumi pide no revelar ese tema. Después de todo esto fueron a dormir, ya que por lo del bosque Takumi estaba muy exhausto y cayó como una piedra. Días después, Takumi les enseñó a manejar el dinero a los gemelos y a leer. También realizaron tareas del gremio como encontrar un gato perdido e ir a una aldea a vencer goblins, y es entonces que nos enteramos que los animalitos de Takumi terminaron aprendiendo telepatía, siendo ahora capaces de hablar. Después de todo esto, Takumi quiere enseñarles más al mundo a los gemelos, así que quería llevarlos al mar porque no lo conocían. Esto se lo informa a Isaac y Ruben, quienes se alivian de que Takumi se quede en el reino, pues si ocurre algo podrían acudir a él. Luego se despidieron de todos y cuando estaban por irse, llegó un tipo alegando que Alan y Elena son su mercancía, y nos revelan que los niños iban junto a otros esclavos, pero como escapaban de monstruos, el tipo los terminó usando de carnada y los quiere de vuelta. Esto llamó la atención de todos los presentes, incluyendo a los soldados, quienes lo terminaron arrestando. En eso Isaac le dio una carta a Takumi, la cual le podría ser de utilidad, pues era una invitación del señor de Bailey. Después de esto, los tres siguieron con su viaje, aunque Alan y Elena estaban decaídos por lo ocurrido anteriormente, y Takumi quería animarlos. Luego cruzaron el bosque Gaia en una tarde junto a sus bestias, aunque de la nada aparecieron unos osos que querían atacarlos, aunque sus bestias se terminaron encargando de ellos. Al llegar la noche, cenaron y durmieron. Al día siguiente, llegan a la costa donde conocieron el mar y se estaban divirtiendo, hasta que apareció una sirena llamada Milena, quien conoce a
a una seguidora de la deidad del agua, que les había contado sobre ellos y que ellos podrían ayudarlos, así que les da unas pulseras para respirar bajo el agua. Por lo tanto, los tres aprendieron a nadar y los llevaron hasta el Palacio Azul. Les mostraron que las sirenas tienen una cueva con cultivos de corales para crear medicinas, pero hace poco se hundió un barco y tapó la entrada de la cueva, así que Takumi al ver esto metió su barco a su inventario. Luego le llevaron a conocer a la alta sacerdotisa, quien le agradece por la ayuda y le dice que pida lo que quiera, aunque Takumi no quería nada, así que las sirenas deciden darle lo que no les sirve a ellos, y resultaron ser muchas perlas, las cuales para ellos no tienen ningún valor y eran basura, entre muchas cosas útiles. Por lo tanto, Takumi acepta tener todo lo del basurero. Luego de esto fueron a cenar y por petición de Takumi, al día siguiente les enseñaron a usar magia de agua. Los gemelos aprendieron súper rápido y pasaron practicando toda la tarde, pero de la nada apareció algo gigante. En eso pasamos con Seal, quien está regañando a una de las seguidoras del agua por recurrir a Takumi para ayudar con el barco, pues ahora le debían más favores. ¡Alto ahí! ¿Cómo es eso que no estás suscrito a mi canal? Te invito en este momento a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte. Además, no olvides dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver resumido la próxima semana. Ya sin más que decir, continuamos con el resumen. Regresamos con Takumi, quien estaba presenciando un dragón, el cual le dijo que él estaba a cargo de cuidar a los niños, pero que no podía estar en la tierra debido a los humanos. Le informa que los niños son los hijos de la deidad del agua, y ya que Takumi les cuidaba, hizo un pacto temporal con él para hablar telepáticamente siempre que le necesite. Takumi lo terminó llamando Kaiser, y este le dio una de sus escamas para que la lleve todo el tiempo, así sabría dónde están. Luego Takumi y los niños regresaron al castillo, y al día siguiente decidieron seguir con su viaje, hasta que se toparon con un laberinto donde se encontraron muchos monstruos que vencieron con sus nuevos hechizos de agua, teniendo como recompensa ingredientes de cocina como camarones, pescado disecado, entre otras cosas más. Incluso encontraron otro brazalete para respirar bajo el agua. Después de un tiempo llegaron al final y entraron a la ciudad de Bailey, y ya que estaban hambrientos, vio a un señor que estaba vendiendo vieiras, y Takumi le dio la idea de agregarle mantequilla y salsa de soya, lo que terminó trayendo a muchos clientes, así que este hombre le pidió a Takumi le vendiera la mantequilla y la salsa de soya para tener más clientes, pues al ver algo nuevo terminaron con la mercancía entera. Por lo tanto, este hombre fue a buscar más. Luego los tres fueron con los herreros para hacer un collar con la escama del dragón, pero estos herreros al ver la escama quedaron sorprendidos, pues es un objeto extremadamente raro. Al final accedieron a realizarle los collares a sus gustos, pero para que la escama no destacara tendrían que hacerlo con mitrillo, y que el de araña sería mejor, pero ese era casi imposible de conseguir, aunque Takumi recordó que tenía mitrillo de araña entre la basura que le dieron las sirenas, así que se los dio, pero estos nuevamente quedaron sorprendidos. También terminó encargando unos guantes con más material raro, que dejó mucho más sorprendidos a los herreros. Después fueron a hablar con Seal, y Takumi le dijo que sabe que los niños son los hijos de la deidad del agua, y se pregunta qué clase de persona es dicha deidad, pero en eso Seal termina cambiando de tema y le dice que ahora es oficialmente su vasallo, por lo tanto él sería el símbolo de la crianza y la educación, todo esto gracias a Allen y Elena, y esto estaba vinculado con la deidad de la creación. Debido a eso, Seal estaba molesto porque su vasallo no tenía relación con el viento. Después le dio un regalo que le dejó el dios del fuego por ayudar a crecer la gastronomía, y que le daría una bestia, además de habilidades en el fuego. Después de esto, Takumi se retira, y una vez solo, Seal nos revela que la deidad del agua es un mujeriego que había embarazado a una humana y la terminó abandonando por otra mujer. En eso lo interrumpe el dios del fuego, quien pregunta por Takumi. Al día siguiente, este y los niños se divertían en la playa hasta que aparece un león gigante rojo, el cual era un león escarlata, la bestia que le había regalado la deidad del fuego. Este lo llamó Vector, quien parece ser rudo, pero es más bien tierno. Incluso le gustaba llamar la atención para que Takumi lo halague. Al rato, este encuentra a una chica y la lleva con Takumi. Este, al verla en la boca de Vector, le preocupó, pero se relajó al ver que solo estaba durmiendo. Cuando la chica despertó, le dieron de comer y se enteraron que era una demonio vampira, y que era una espía que fue enviada a espiar a un noble que parecía haber secuestrado a una mujer, pero en realidad solo le había dado techo. Además, al escapar, esta se había quedado sin comida y se terminó desmayando. Luego de comer, les da 2 frascos y se fue, dejando a los 3 solos nuevamente. En eso los niños le preguntaron a Takumi qué es un papá, pues la vampira lo había mencionado.
emocionado. Les dijo que una familia está conformada por un padre y una madre, quienes terminan teniendo hijos. Al escuchar esto, los niños quedaron satisfechos y fueron a jugar, dejando tranquilo a Takumi de que no preguntaran sobre sus padres. Fueron al gremio de esa ciudad y gracias a lo que les habían dado las sirenas, completaron un recado. Y cuando fue a entregarlo, la recepcionista vio que estuvo en un laberinto marino, del cual no se sabía su existencia. Así que después de un gran escándalo y resolver las dudas del laberinto, al líder lo terminaron llevando con el señor de la ciudad. Al día siguiente, vemos que el señor de la ciudad era nada más y nada menos que el hermano de Isaac, Cedric, quien explicó que era un logro descubrir un laberinto nuevo, por lo que se debe informar al rey y la persona que lo había descubierto. Se termina volviendo conocido, pero como eso no le interesa a Takumi, pidió que no lo mencionen. Cedric aceptó esto, pero igual le darían una recompensa. Luego Cedric le terminó presentando a su esposa Olivia y a sus dos hijos, Lattice y Theodore. Ellos se presentan y Allen y Elena estaban muy nerviosos, pues eran los primeros niños que conocen, aunque Takumi quería que fueran amigos. Ya a la hora de la cena, Cedric le dice a Takumi que su hermano no deja de presumir de los panes rellenos y quería probarlos, pero Takumi no tenía suficientes. Pero en eso, los gemelos le piden gelatina y Cedric pide probarla también, así que Takumi les enseña a prepararlas a base de limos que habían recolectado en un laberinto. Esto hace que Cedric esté feliz de que podría presumirle a Isaac que había probado un nuevo platillo, además de que quiere crear limos para vender gelatina. Al día siguiente, Cedric le contó a Takumi cómo Isaac se había unido a los caballeros, mientras este recibía la carta de su hermano presumiendo la gelatina y contándole las hazañas de Takumi. Volviendo con el mencionado, fueron junto a Cedric y los niños al puerto, donde Allen y Elena, al ver a los niños de la mano con su padre, quisieron hacer lo mismo con Takumi. En eso fueron a probar las vieiras y descubrieron que estas también habían sido idea de Takumi. Luego fueron al mercado donde compraron cosas para los panes rellenos, pero en eso encontró al dueño del barco hundido, así que decidió regresárselo sin recibir nada a cambio, cosa que le terminó enseñando a los gemelos. Luego encontró muchas especias y se le ocurrió hacer curry, por lo tanto junto a los gemelos se puso a cocinar un curry dulce, que terminó fascinando a todos, incluso al cocinero, quien le pidió ser su aprendiz, aunque este se negó. Después Takumi estaba junto a los 4 niños contándoles sus aventuras, pero Allen y Elena aún estaban demasiado apartados, así que al día siguiente le enseñó a los 4 niños a hacer los panes rellenos, cosa que hizo que los niños se hicieran grandes amigos. Luego fueron los 3 a una montaña a explorar, pero se toparon con unos bandidos, los cuales fueron derrotados por las bestias de Takumi muy fácilmente. Además, gracias a la persuasión de Vector, un bandido le dio la dirección de la base, por lo tanto derrotaron a absolutamente todos los bandidos, recuperando un gran botín que le llevaría a Cedric y salvando a muchas mujeres y niñas que habían secuestrado. En eso, gracias a lo ocurrido, Vector adquirió el poder de la telepatía. Después fueron a buscar sus guantes y collares con los herreros y se fueron nuevamente al laberinto marino, porque no lo habían completado, aunque antes de eso, fueron a conseguir más brazaletes para las bestias de Takumi. Llegaron al laberinto y caminaron por días en los que consiguieron muchas cosas, entre ellas piel de oso, burbujas explosivas, entre otras. Al final terminaron derrotando a un mini kraken y consiguieron una espada. Y ya una vez que habían terminado el laberinto, volvieron a la mansión donde se encontraron con Isaac y Ruben, quienes fueron a buscarlos para llevarlos con el rey, ya que quería conocer a Takumi y partirían a la mañana siguiente. Así que pasaron la tarde jugando con las burbujas, las cuales ya no explotaban después de estar en el inventario de Takumi. Después se fueron a dormir y a la mañana siguiente los niños no querían irse porque no se querían separar de Theodore y Lattice, quienes fueron sus primeros amigos de su edad, y Takumi, por querer hacerlos felices, les dejó quedarse para que lo esperaran. Pero cuando estaba por irse, los niños fueron corriendo atrás de él llorando porque no querían separarse de Takumi, así que Takumi los abrazó llorando. En eso, las bestias salen de su sombra y también se pusieron a llorar. Al final, los niños se despidieron y se fueron a conocer al rey, terminando así este grandioso anime. Esta es la historia de Hajime, quien vive en un mundo medieval y es parte de un grupo de guerreros, los cuales bajaron a un laberinto para derrotar monstruos, y mientras más pisos bajen, más fuertes se vuelven estos. Aunque Hajime es el más débil de todos, pues es un transmutador y por eso sus compañeros lo odian. Luego, en una misión, terminan cayendo en una trampa, donde se empezó a romper el puente. Hajime utilizó sus habilidades para que los demás escapen y ataquen al monstruo, para que él pueda escapar
escapar. Todo salió bastante bien, pero uno de sus compañeros, a propósito, lo hace caer a las profundidades del laberinto. Afortunadamente no murió, pero al despertar se encuentra con muchos monstruos con diferentes habilidades. Uno de ellos le logró cortar un brazo a Hajime y estaba por acabar con él, pero este se logró salvar usando sus poderes, aunque se termina desmayando. A pesar de lo ocurrido, logra sobrevivir, pues quedó bajo un cristal sanador. Es entonces que comprende que sus amigos lo traicionaron, por lo que decide buscar venganza. Debido a eso, lucha por sobrevivir, por lo tanto actúa de carnada para atraer monstruos a una trampa y así poder comérselos. Pero al hacerlo, su ADN se terminó fusionando con el de ellos, lo que hizo que su pelo se termine tornando blanco, le crecieron los músculos y se volvió bastante fuerte. Además, su nivel había subido, adquiriendo nuevas habilidades como la manipulación de maná y el campo de relámpago. Después encontró unas piedras y otros materiales muy poderosos que usó para hacer una pistola, balas y bombas. Hajime, al usar su pistola, la terminó combinando con el campo de relámpago, creando así un proyectil bastante poderoso que fue capaz de derrotar al conejo asesino, el cual también se terminó comiendo, lo que provocó que adquiriera las habilidades de teletransportarse y saltar en el aire. Gracias a eso, se da cuenta de que cada vez que come un monstruo adquiere sus habilidades, lo que lo ayuda a subir de nivel. Luego va en busca del monstruo que le había cortado el brazo. Este lo mata y se lo come. Después siguió bajando niveles y comía cualquier monstruo que encontraba, hasta que llegó al último nivel, lo que era un logro, pues solo se tenía conocimiento al nivel 65. Al final, Hajime encontró una puerta protegida por dos titanes, a los cuales derrotó fácilmente, y al abrir la puerta, se encontró a una chica sellada. Hajime, al ver esto, decide irse, pero la chica le pide ayudarla. Hajime no quería, pues si estaba en esa condición es por algo. La chica le terminó diciendo que la habían traicionado, porque ella proviene de una familia de vampiros muy poderosos, y la sellaron porque no la pudieron matar, por lo que su tío la dejó en esa condición para quitarle el trono. Hajime entiende ese sentimiento de traición, así que la termina salvando, y ella le pide le ponga un nombre, porque quiere estar a su lado sin importar su pasado. Hajime la termina aceptando y le pone el nombre de Yue. Luego de rescatarla, de la nada se terminó activando una trampa, apareciendo un escorpión gigante. Es gracias a eso que Yue termina mordiendo el cuello de Hajime para así recargar su poder y poder atacar al escorpión con su magia, oportunidad que aprovechó Hajime para derrotarlo. Después, ambos se terminaron contando sobre su pasado, y en el transcurso, Yue se fue alimentando de Hajime. Más adelante pelean contra otro monstruo, que fue súper sencillo de vencer, y siguieron bajando pisos hasta encontrar otra puerta, y al abrirla, se encontraron con un monstruo parecido a una hidra. Ambos pelean contra este monstruo, pero en el transcurso, a Yue le lanzan un hechizo que le hace ver que Hajime la está abandonando, pero este la hace recapacitar con un beso y siguen peleando. Pero en un momento el monstruo estaba por acabar con Yue, aunque Hajime la terminó salvando a costa de su vida. Al ver esto, Yue usó una medicina regeneradora con Hajime, aunque se la dio de forma boca a boca. Pero a pesar de eso, Hajime no reaccionaba, así que Yue fue a pelear sola, pero terminó fracasando, y cuando todo parecía perdido, Hajime llegó a salvarla, y entre los dos acabaron con esa cosa. Después, ambos despiertan en una cama tras derrotar a la hidra. Llegan a un lugar bastante bonito con una mansión y aguas termales. Entran a la casa y en el tercer piso, Hajime se terminó parando sobre unas marcas que había en el suelo. En eso aparece un holograma y este le dice que le dará su poder a cambio de que no lo use para el mal. Le termina transfiriendo su poder, el cual es una antigua magia de creación. Luego los chicos siguen revisando el lugar y encuentran materiales bastante raros y libros, así que deciden quedarse un tiempo para aprender todo lo que puedan y prepararse. Pasaron 2 meses y Hajime, utilizando su nuevo poder junto con algunos otros materiales, se terminó creando un brazo y entre otras cosas. Además, se pone un parche pues en la última pelea había perdido un ojo. También mejoró sus armas y el holograma le dijo que hay más laberintos y que si llegaba al final de cada uno obtendría una magia antigua, y todo eso le pareció perfecto a Hajime para poder volver a casa, pues él provenía de un mundo normal, pero fue invocado junto a sus compañeros para salvar ese mundo, cosa que a él le da igual, ya que solo quiere hacerse fuerte y volver a su casa, y ahora lo haría junto con Yue. ¡Alto ahí!
¿Cómo es eso que no estás suscrito a mi canal? Te invito en este momento a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte. Además, no olvides que puedes dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver resumido la próxima semana. Ya sin más que decir, continuamos con el video. Más adelante encuentran la salida y se encuentran con Shia, una conejita que estaba siendo perseguida por un dinosaurio de 2 cabezas. Hajime la termina salvando y esta le dice que por favor le ayude a salvar a su familia. Además, le revela que ella sabía que ellos llegarían, pues poseía la magia de ver el futuro y por ello la sacaron de donde vivía, lo que provocó que escapara con su familia. Hajime conoció a toda su familia y se dio cuenta de que no sabían absolutamente nada sobre cómo pelear, por lo que trató de enseñarles y a pesar de que fue súper difícil, logró entrenarlos para que puedan sobrevivir. Después de esto, Hajime y Yue se disponían a continuar su camino, pero Shia les pregunta si puede acompañarlos, ya que se había enamorado de Hajime. Al final, esta los acompaña y llegan a otro laberinto, que superaron fácilmente. Es ahí donde conocen a Milady, quien le dice a Hajime que será un asesino de dioses para salvar ese mundo, cosa que a este no le importa en absoluto. Al final, consiguen la magia de gravedad, pero esta solo podía ser usada por Yue. En eso los terminan corriendo utilizando agua, y en el camino, gracias a un pez al estilo calamardo guapo, Shia se terminó asustando, lo que provocó que tragara agua dejándola inconsciente, pero Hajime la revive con respiración boca a boca, y esta aprovecha para darle unos buenos besos. Al tiempo, el líder de un grupo de aventureros los llamó para que rescaten a un grupo de aventureros en el cual estaba el hijo de un conde. Hajime acepta a cambio de que lo ayude cuando lo necesite. El líder acepta y el grupo se dirige al pueblo donde están las montañas donde se habían perdido los aventureros, pero antes van a comer. Es entonces que Hajime se topa con su antigua maestra y algunos antiguos compañeros, quienes estaban en shock por verlo tan cambiado. Este le termina contando a su maestra todo lo que le pasó y al otro día todos lo acompañan a salvar al hijo del conde e increíblemente lo logran, pero este era perseguido por un dragón, aunque Hajime junto a Yue y Shie lograron vencerlo e iban a matarlo, pero descubren que el dragón tiene conciencia, ya que este era una humana y es la única superviviente de su clan. Su nombre era Tio. Ella le pide a Hajime unirse a ellos y le dice que el encapuchado que la manipuló para que los ataque está reuniendo un ejército de monstruos para atacar el pueblo. Al escuchar esto, Hajime decide tomar el asunto en sus manos, por lo que va junto a sus chicas a derrotar a 60.000 monstruos. Y por increíble que parezca, lo logran fácilmente. Después mata al culpable de todo y regresa al hijo del conde a su casa. Ya en la noche van a descansar a un hotel en donde junto a Shie se encuentran con el pez estilo calamardo guapo y después de hablar un poco lo dejan en el río, aunque este pez les dice que tengan cuidado porque en la ciudad hay muchos comerciantes de esclavos y Shie podría ser su víctima. Después ambos siguieron con lo que hacían, pero Hajime detectó a un monstruo bastante cerca. Van al lugar y se encuentran con Miu, una merfolk. Después de tranquilizarla, la bañan, le secan el cabello y la llevan con los guardias de la ciudad, a pesar de que ella no quería, pues se había encariñado con Hajime. Después pasan unos minutos y ocurre una explosión justo donde dejaron a Miu, por lo que Hajime termina corriendo al lugar y ve a los guardias muertos, además de un mensaje que decía que si quería a Miu de vuelta debían darle a Shie. En eso descubrimos que Miu había escapado de los esclavistas y al tenerla nuevamente irían a por Shie. Hajime termina yendo con sus chicas a recuperar a la niña, matando a diestra y siniestra, y justo cuando estaban subastando a Miu, llega Hajime, mata al líder de la banda de esclavos y se lleva a Miu. Ya en el aire destruye todos los lugares de esclavitud en la ciudad, luego la lleva con las chicas, pero Miu llama a Hajime papá, lo que hace que las otras chicas le pidan un hijo. Después todos fueron a la ciudad natal de Hajime para darle una carta del líder de los aventureros a el líder de los aventureros de la ciudad de Hajime. Este al recibir la carta y leerla no creía las hazañas que había logrado Hajime, pero en eso un chico entra y les pide ayuda porque sus compañeros están peleando en el laberinto y podrían morir. Y vaya coincidencia, pues los que estaban atrapados en el laberinto eran los ex compañeros de Hajime, las personas que lo traicionaron. Este chico termina reconociendo a Hajime y le pide ayuda. Es en eso que el líder le dice a Hajime que si quiere que crea que le ganó a una tropa de 60.000 monstruos, debe salvar a sus compañeros. Mientras en el laberinto vemos que habían muerto varios de ellos y otros habían quedado gravemente heridos. Es entonces que vemos que iban a atacar a Kaori, quien era la única chica que quería a Hajime y que se había prometido hacerse fuerte y vivir para saber si Hajime seguía con vida, pues ella sentía que era así. En fin, llega Hajime
y la terminó salvando. Este mató a todos los monstruos y a su jefe. Es en eso que sus antiguos compañeros quedaron sorprendidos por ello, pues para ellos pasó de ser un inútil a un profesional. En eso vemos que Kaori se pone a llorar al verlo y se lo termina confesando. Además, le pide unirse a él. Hajime termina aceptando y al día siguiente todos se van en el carro de Hajime para seguir buscando la manera de regresar a Japón, terminando así esta primera temporada. La historia continúa con Hajime y las chicas en su auto hasta que de la nada se topan con una especie de gusanos, pero el auto de Hajime terminó utilizando unos misiles para empezar a acabar con todos a su paso, y mientras estos avanzaban, Hajime terminó encontrando a un hombre muriéndose. Al revisarlo, ven que tiene sobrecarga de maná, por lo que Kaori intenta curarlo, pero al no lograrlo, decide absorber su maná extra, cosa que funciona, pero esto solo sería momentáneo. Todos lo llevan al auto y resulta ser hijo del duque, quien hace días en su ciudad todos se empezaron a desmayar por la fiebre. Estos descubrieron que se debía a que el agua tiene un veneno que causa sobrecarga de maná, así que le pide ayuda a Hajime y este accede. Luego vamos con el rey demonio, quien le tiene mucho odio a Hajime. Regresando con este, llegan a la ciudad y con ayuda de Yue crean un lugar con agua potable para que tengan mucha agua durante mucho tiempo. Luego Yue termina mordiendo el cuello de Hajime y se terminan dando unos besitos. Luego el ojo demoníaco de Hajime notó algo raro en el agua, así que este tiró unas bombas y salen unos tentáculos, y estos eran la razón de la contaminación del agua, aunque Hajime fácilmente terminó acabando con esta cosa, lo que haría que en poco tiempo el agua se descontamine sola. Debido a eso, los ciudadanos le terminan agradeciendo. Después algunos van a buscar una piedra que es capaz de curar a los enfermos que habían tomado el agua contaminada. Estos llegan a la cima del volcán y entran a un templo. Mientras más profundo iban, más caliente se volvía dicho lugar, al igual que las bestias, las cuales se volvían más difíciles, así que deciden parar un rato para descansar del calor. Es ahí donde Tio dice que el propósito del laberinto es que resistas el calor, y por fortuna a Tio esto no le afecta, a diferencia de los demás, aunque terminan encontrando un barco y van sobre la lava, aunque terminan cayendo en una cascada y se terminan topando con una fortaleza en medio de la lava. Es en este lugar que salen muchas serpientes. Gracias a ellas, Hajime nota que en las paredes había gemas, y cuando mataba a una serpiente, esta se apagaba, por lo que deben matar 100 serpientes para terminar el laberinto. Así que empiezan a acabar con cada una de ellas hasta que cae un rayo del cielo, el cual terminó lastimando a Hajime, siendo esta la primera vez en quedar muy lastimado. Luego cae otro rayo que intenta parar Yue, y vemos que quien lanzó esos rayos fue el rey demonio, quien dice ser enviado de Dios y que Hajime es un obstáculo para Dios, por eso lo quiere matar. Esto provoca una pelea entre ambos bastante intensa, aunque Hajime lo lastima y lo patea lejos. Esto hace que Hajime se desmaye un momento, aunque el rey demonio, al verse derrotado, activa el volcán para que mueran junto con el laberinto, pero Hajime termina enviando a Tio a la ciudad a entregar la roca, mientras él y las demás consiguen la magia del laberinto para escapar. Además promete que va a buscar al rey demonio y lo destruiría. Tio obedece a Hajime y entrega la Steel Stone y le dice a las otras dos chicas que Hajime va a volver. Mientras tanto, este consiguió la magia del espacio, la magia que tenía ese laberinto, y la misma que había usado el rey demonio en su pelea contra él, la cual era la teletransportación, pero el problema es que el laberinto está rodeado de lava, así que termina creando una cápsula que pueda estar dentro de la lava. Después crea un submarino y salen al exterior, donde se termina reencontrando con las otras chicas. Después todos van a la ciudad natal de Miu para llevarla con su mamá y asegurar su seguridad. Ahí nos presentan a Aremia, la mamá de Miu, quien es, en otras palabras, la mujer del pueblo. Al otro día van a otro laberinto bajo el agua, entran y destruyen unas bestias hasta que se encuentran con el jefe. Intentan deshacerse de él, pero este no puede morir, pues no tiene un núcleo, así que deciden escapar. Ya en el transcurso, Kaori casi se ahoga, así que Hajime va a salvarla dividiéndolos en grupos. Salieron en una isla y terminaron explorándola, hasta que llegaron a un lugar lleno de niebla y barcos abandonados. De la nada, ven que empieza una guerra, pero todo esto era una ilusión, pues el laberinto está diseñado para mostrar lo que un dios demente puede hacer. Les recrearon la guerra que hubo en su momento. Después, Hajime habla con Kaori porque ella se siente inferior a Yue, pues recordemos que este estaba enamorado de Hajime y solo está con él para intentar ser su pareja, pero este termina siendo fiel a Yue, ya que fue la primera que encontró y la primera que confió en él, así que le dice si solo está
ahí para salir con él, es mejor que se vaya, pues él le es fiel a Yue. Al final, acordaron quedarse igual. Luego vemos que algo raro pasa en el reino, porque una monja terminó secuestrando a la maestra de Hajime. Esto lo vio la princesa, quien también había notado que todo el mundo estaba actuando extraño, pues la iglesia considera a Hajime un enemigo de Dios, cuando en realidad Hajime los había ayudado muchísimo. Así que la princesa termina escapando del reino para buscar ayuda, mientras con Hajime vemos que aparece otro villano, y nuevamente se separa de Kaori, y cuando la encuentra, este le termina disparando, pues algo estaba controlando su cuerpo, pero para hacer que salga de ella, debe torturarla, y luego esta le termina robando un beso. Después siguen caminando y encuentran el final del laberinto, además de a las otras chicas. Este laberinto le dio la baja de restauración. También apareció un holograma de una chica, quien les dice que tomen sus propias decisiones y que no se aferren a ningún dios, porque solo de las personas con libre albedrío son las que alcanzan la felicidad y el éxito. ¡Alto ahí! ¿Cómo es eso que no estás suscrito a mi canal? Te invito en este momento a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte. Además, no olvides que puedes dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver resumido la próxima semana. Ya sin más que decir, continuamos con el resumen. Al salir del laberinto, se vuelven a encontrar con el jefe, que no podían matar, aunque a Hajime se le ocurre eliminarlo completamente, negándole el poder regenerarse, pero necesita tiempo. Por suerte, aparece el pescado calamardo guapo, al cual Hajime había salvado en la primera temporada. Este lo ayuda a ganar tiempo, cosa que funcionó, pues Hajime terminó desintegrando a la bestia. Luego regresan a casa y vemos a todas las chicas en traje de baño. También vemos que le van a hacer una despedida a Miu, pero Hajime le promete que cuando todo termine va a regresar a buscarla. Mientras tanto, el rey demonio está preparando a su ejército para atacar el reino, aunque en este a casi todos los soldados les habían lavado el cerebro, porque fueron con el comandante y lo traicionaron. Este trata de deshacerse de ellos, pero ve que estos ya están muertos, así que se tira por la ventana, pero aparece una chica y lo mata. Mientras tanto, Hajime y las demás encuentran unos bandidos atacando a unas personas, así que los salva a petición de Kaori, y ve que entre ellos estaba la princesa. Kaori le dijo a Hajime que presintió su presencia, por eso le pidió ayudarlos. La princesa se termina uniendo a ellos y les cuenta todo lo que había pasado. Estos deciden ayudarla y van a donde está su maestra. La terminan rescatando, pero en eso se desintegra la mitad de la torre. Esto fue obra de Noint, quien dice ser un apóstol de Dios. Ella no tiene emociones, pues está diseñada para matar y es bastante poderosa. Mientras tanto, el ejército del rey demonio está entrando al reino, así que nuestro grupo se divide para enfrentarlos. Shio peleó contra el subcomandante, aunque fácilmente lo terminó venciendo. Pasamos con Yue, quien estaba peleando contra el rey demonio, aunque el dragón de este termina atravesando a Yue, pero esta usa la magia de la era de dioses que había aprendido, por lo que lo termina venciendo, y el rey, al ver que no puede ganar, termina escapando. A todo esto, Hajime está peleando con Noint. En un punto, este le pregunta por qué lo quiere matar, y ella le dice que es porque es el enemigo de Dios, y este quiere que esté muerto. En eso aparece Tio, quien le ayuda y se lleva a la profe de Hajime para que pelee tranquilo. La batalla era bastante intensa, en la cual ninguno parecía ceder, pero Hajime notó que su poder mágico no disminuye, es casi como si fuera infinito. Así que utiliza unas cuchillas redondas que no parecen hacer nada, pero en realidad eran teletransporte, porque le disparaba a sus propias cuchillas y los tiros se teletransportaban a las otras cuchillas que le había tirado, rompiéndole las espadas. Esto lo aprovecha para atraparla y le incrusta una espada, arrancándole así un ala y atravesando su estómago, dándole la victoria a Hajime. Mientras tanto, Tio y la profesora destruyeron la iglesia y entre los escombros apareció un tipo que les pide seguirlo. Los lleva al final del laberinto y les da la magia de controlar almas. Hajime lee el libro y ve que para pasar el laberinto debían no tener fe en Dios y derrotar a alguna persona que venía por parte de Dios, pues este laberinto probaba qué tan fuerte era tu voluntad. Buscaba a alguien que no se deje manipular por Dios y con una voluntad bastante fuerte. Luego vamos con los amigos de Hajime en el reino. Estos se habían dado cuenta de que los estaban atacando, así que se reunieron con el ejército, pero este apuñaló a todos. Es en eso que una ex amiga de Hajime intenta ayudar a alguien, pero terminó siendo apuñalada. Vemos que el lavado de cerebro no fue obra de los demonios, sino que fue de una compañera de ellos, y todo lo hizo porque está enamorada de este chico y lo quiere matar y revivir para
para que solo sea suyo. Le pone un collar y le dice que lo va a matar para que esté siempre con ella, y hace que los guardias maten a sus compañeros, solo para mostrarles cómo los revivía. Y cuando iba a por la chica, Kaori la termina salvando, pero aparece el que traicionó a Hajime en la primera temporada y la apuñala. Pero Kaori, antes de desmayarse, cura y libera a todos. Estos pelean con muchos guardias, pero eran demasiados, y cuando todo parecía perdido, aparece Hajime, quien golpea al traidor, aunque la loca le dice que si no se mete en su camino, convertirá a Kaori en su esclava, pues la muerte no se puede revertir. Pero todo eso era una distracción para que un guardia lo apuñale, aunque este no logró nada. Hajime termina peleando con el comandante, y al ver sus ojos, vio que este le pedía que lo mate porque estaba sufriendo, así que Hajime extermina a todos, y cuando iba a por la causante de todo, el traidor se le tira encima, aunque Hajime igual lo termina golpeando. Luego aparece el rey demonio con muchos monstruos, pero Hajime los destruye fácilmente. El rey demonio, al ver esto, toma a la loca y se terminan escapando. Al otro día todos se reúnen y les presentan a la nueva Kaori, y te preguntarás ¿qué fue lo que le pasó? Y lo que pasó es que el cuerpo de Kaori estaba bien, pues su cuerpo fue sanado con éxito, pero esta decidió ser más fuerte, y como Hajime tenía la magia de controlar almas, le dijo que cambie su alma al cuerpo de Noin y así poder ayudar más. Luego hacen un banquete y sus compañeros le piden ayuda para completar el laberinto, porque su caso es algo increíble, pues a ellos les cuesta mucho completar el laberinto, así que Hajime lo piensa un rato y al final decide ayudarlos. Después vemos como Yue le intenta enseñar magia a las otras chicas, pero nadie aprende por su mala manera de enseñar. Después van a la ciudad a comprarle algo a Miu, pero a esta se le ocurre que todas intercambien su ropa al azar. Al final, todos se van en el auto en busca de más laberintos, y así termina la segunda temporada de Arifureta. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.